Muy buenos días, continuando el ciclo del dolor, vamos a hablar hoy del diagnóstico del dolor. Ya decía, no existe un dolorímetro, por lo que es imposible conocer cuándo existe un dolor ni cuán intenso es este dolor. Así que el diagnóstico no va centrado en la existencia o no existencia del dolor, ni en la intensidad mayor o menor de este dolor. Estos son factores totalmente subjetivos. El diagnóstico se centra en qué? En buscar la causa para aplicar el tratamiento adecuado. Lo primero es un interrogatorio completo. Dado el carácter subjetivo del dolor, es imprescindible conocer cómo lo siente el doliente. Un homenaje al doctor Gregorio Marañón cuando dijo que el instrumento que más ha hecho progresar la medicina es, ¿saben cuál? La silla. Sí, la silla. El médico tiene que estar sentado confortablemente para interrogar. Si tiene prisa o está incómodo, puede que tenga dolor y no haga un buen interrogatorio. Esto es importante. Hay pacientes que salen de la consulta del médico y le dicen, ¿cómo te fue con el médico? Y dice, ni me preguntó nada, ni me tocó, ni me puso la mano arriba. Y esto, bueno, pues es bastante feo, ¿no? Que digan esto de uno. Sentarse a escuchar con calma y atención todo lo que el paciente tiene que contar es vital para un buen diagnóstico. Pero en el dolor es muy importante, porque a veces la causa no puede hacerse evidente en un examen físico, sino en un buen interrogatorio. Y los datos obtenidos por el interrogatorio toman al médico de la mano para guiarlo al sitio donde debe buscar, no solo en el dolor, en todo. El interrogatorio nos orienta hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos. El examen físico nos ayuda a coleccionar datos que van a complementar el interrogatorio. Y sin eso, sin un buen interrogatorio, un buen examen físico, no hay diagnóstico. Cuando estudiamos propedéutica clínica nos obligaron a aprender de memoria las 11 características del dolor epigástrico. Repetíamos como papagayo, voy a decirlo. Localización, irradiación, periodicidad, ritmo, horario, intensidad, calidad o carácter, modo de comienzo, modo de calmarse, variación según los cambios de posición, síntomas asociados, curso. Pero nadie nos explicaba por qué describir precisamente el dolor epigástrico. Por qué describir este dolor era más importante que describir otros dolores. Y entonces nos lo aprendíamos de memoria, lo repetíamos, había incluso más de una forma de memorizarlo, una serie de acrósticos que nos permitían recordar todas estas características. Yo me tomé el trabajo de aprendérmelas sin acróstico, también me sabía el acróstico, pero me tomé el trabajo de aprendérmelas bien. Pero tampoco sabía exactamente por qué tenía que ser el dolor epigástrico. Pero ¿saben por qué es más importante aprenderse las características del dolor epigástrico que las características de cualquier otro dolor? Es muy simple. Porque al describir el dolor epigástrico describimos todas las características que pueden describirse en cualquier dolor. Los demás dolores presentan algunas de estas características que se describen en el dolor epigástrico, pero no siempre todas. Esa es la importancia particular del dolor epigástrico. Si usted se sabe las características del dolor epigástrico, conoce todas las características a buscar en cualquier dolor. Así que ante cualquier dolor debemos indagar por aquellas características que correspondan a este dolor específico, entre las 11 que nos aprendimos para describir el dolor epigástrico. Sentado confortablemente, iniciar el interrogatorio con preguntas generales y abiertas como ¿qué se siente? Para que la persona hable. Cuando hable del dolor, y puede decirme cómo es ese dolor. Después, ir rellenando los espacios en blanco para describir las características del dolor que sufre la persona que estamos interrogando. Por lo general nadie describe, imagínense ustedes, el paciente no conoce las características del dolor, él va describiendo lo que siente, puede faltar alguna característica o puede hablar de cosas que no son tan relevantes. Entonces nosotros, cuando él terminó de hablar, que hay que dejarlo hablar, no podemos interrumpirlo, entonces vamos preguntando de lo que nos faltó y él no nos explicó. Solo entonces, después de agotado el interrogatorio, comenzamos a examinar al paciente, no antes. Una vez terminado el interrogatorio y el examen físico, hecho con una mente abierta, sin precipitarnos a hacer diagnósticos preconcebidos ni apresurados, son un problema en medicina. Empieza el paciente a hablar y le decimos, tiene esto. Empezamos a examinar, tiene esto. No, señor. Termine. Cuando termine, piense. Mientras tanto, usted está coleccionando datos, está colectando datos, interrogatorio y examen físico. Después ya va a pensar. No antes. Entonces, y solo entonces, de acuerdo con estos datos recogidos por interrogatorio y examen físico, pasamos a respondernos una serie de preguntas. La primera pregunta, ¿este dolor es agudo o crónico? ¿Por qué? Porque eso nos orienta en la causa. Un dolor crónico nos hace buscar dolencias de tiempo de evolución
Y el dolor agudo nos orienta hacia las situaciones más recientes. Cuidado, una persona que padece de un dolor crónico puede presentar una lesión aguda injertada sobre el problema crónico. Y por lo general, cuando ocurre esto, la persona dice, este dolor no es como el dolor que yo siempre tengo. Pasa con los dolores de cabeza. Un paciente migrañoso puede tener hemorragia cerebral y entonces le dice, este dolor que tengo no es como el de la migraña, es un dolor diferente. Y entonces usted tiene que averiguar por qué es diferente. Segunda pregunta, ¿el dolor es localizado o no es localizado? Los dolores localizados nos orientan a causas locales. Los dolores generalizados expresados como me duele todo tienen una causa también generalizada. Y frecuentemente si es agudo puede ser por infecciones como influenza u otras virus respiratorias o virus de diferentes tipos y tenemos que buscar la presencia de fiebre. Disculpen. Muchas veces las personas no refieren la fiebre porque todavía no se han dado cuenta que tienen fiebre, pero cuando empiezan a hablar de dolor generalizado, de malestar generalizado, nosotros le tomamos la temperatura y decimos, pues tiene fiebre. Dolores crónicos localizados en las articulaciones de la columna vertebral, lo que se conoce como poliartralgia, están causados con frecuencia por osteoartrosis. Si no hay inflamación o la inflamación es mínima. Y si la inflamación es muy grande, pues podemos hablar de poliartritis, de artritis con múltiples articulaciones afectadas. Mujeres relativamente jóvenes o de mediana edad que se quejan de dolores en el cuerpo, no localizados en huesos ni articulaciones, no intensos, pero sí molestos, acompañados por síntomas vagos y decaimiento, con buen estado general, puede corresponder a una enfermedad que se llama fibromialgia. Recuerdo un caso, hablaron conmigo para que viera una paciente, habló un médico, yo vi a la paciente ya, la examiné, no encontré nada, esto es lo que tiene que estar fingiendo, está tal vez somatizando su enfermedad. Llegó la señora a mi consulta, una mujer joven, 30 y tantos años, y cuando empezó a describirme empecé por dentro a reírme, ¿no? No me reía delante de ella, desde luego, pero por dentro decía, caramba, este médico no está claro en lo que hay. Entonces le busqué los puntos de la fibromialgia, me tomé el trabajo incluso en ese momento por la computadora de buscar el esquema y buscar los puntos exactos. Y la señora tenía clínicamente una fibromialgia. La envié hacia reumatología y la señora mejoró por ella. Después el médico me vio y me dijo, oye, ¿qué? No tenía nada, ¿no? Y le dije, sí, tenía una fibromialgia. No le dije nada más, ¿no? Con eso basta, creo. En caso de dolores localizados, áreas específicas, debe explorarse esta área con mucho cuidado porque es posible que la causa esté ahí mismo. El carácter del dolor, una de las características que describimos, es muy importante porque puede orientar hacia diferentes causas. Por ejemplo, dolor opresivo, se refiere como apretazón, opresión, presión. Aquí está el dolor de la angina de pecho y el dolor del infarto de miocardio, por ejemplo. Un dolor que se puede señalar con un dedo, así, aquí, es aquí mismo, ya. Y el dolor es como una punzada en el pecho. Doctor, no será un infarto, porque tengo una punzada aquí mismo en el pecho. No, no es un infarto, si usted tiene una punzada ahí mismo en el pecho, lo más probable es que sea un dolor por una osteocondritis o por una neuritis o algo de esto. Dolor punzante, un dolor agudo, como un pinchazo, es frecuente en las neuritis, en las condritis, la inflamación de los cartílagos costales y también en las lesiones de la pleura, sobre todo cuando ellos refieren un dolor que cuando respiro me duele, es como una punzada que se me mete cuando respiro hondo. Entonces puede ser que sea un dolor por una pleuritis, pero puede ser también que sea un dolor por una neuritis intercostal, hay que examinar. Urente, es como una quemazón, se describe como un ardor, se ven algunas neuritis y precede muchas veces a la lesión vesicular del herpes zóster. La persona describe como una quemazón que me siento aquí, como una banda de quemazón por el tórax o por una pierna, por otro lugar. Y entonces usted examina, ve pequeñitas lesiones en la piel y pasado 1, 2, 3 días van a aparecer las vesículas. Y entonces se trata de un herpes zóster. Es frecuente en el herpes zóster este dolor urente, ardor, antes de que aparezcan las vesículas. Fulgurante es un dolor como un corrientazo que va y viene. Se describe mucho en lesiones de raíz nerviosa que sobre todo aparece cuando se mueve. Dice, ay, cuando hago así me da un corrientazo por todo este cuerpo que me hace sentir, me hace doblarme del dolor. Y cuando me quedo quieto, pues se me quita. Cuando busco otra posición, se me quita. Aparece sobre todo con determinadas posiciones. Eso es muy frecuente en lesiones nerviosas y lesiones de la raíz de los nervios a la salida de la columna vertebral. Lancinante, es como si pincharan con una lanza. Lancinante, una lanza que está metiendo así un aguijón. Sucede mucho en las neuritis, sobre todo en la neuralgia del trigémino, es como si le metieran un pincho por ahí. Dolor cólico es un dolor muy característico de afecciones de vísceras huecas. Es el dolor de la víscera hueca, es un retortijón. Se ve mucho en lesiones de intestino,
en vía biliar y vía urinaria. Un dolor que comienza más ligero y va aumentando de intensidad, alcanza un pico y entonces comienza a aliviarse hasta desaparecer o casi desaparecer, pero se repite. El enfermo lo describe como retortijones muchas veces. Es como si me estuvieran retorciendo por dentro. Y ese dolor es el dolor tipo cólico. Dolor sordo, un dolor leve o moderado pero mantenido, con una presión en una zona afectada, sin una localización muy precisa y tiene varias causas. Lesión taladrante, es un dolor penetrante, como están metiendo un pincho, un taladro así para adentro, como están perforando, me dice el paciente, ¿no? Es constante, pero empeora. Es el típico dolor de muelas, que créanme, si ustedes lo han tenido, lo saben, es difícil de aguantar, ¿eh? Dolor gravitativo, es como un peso, se localiza en un área no bien delimitada, no es muy intenso y se encuentra con frecuencia en los derrames pleurales y en algunas otras enfermedades también. Dolor pulsante, como latidos, es característico de abscesos. A veces el absceso está comenzando, no vemos muy bien esa área, es un área enrojecida, pero está pulsando. Dolor errante, es un dolor inespecífico, cambio de localización, es frecuente en el colon irritable, duele el abdomen, pero duele por aquí, duele por allá, se cambia de posición, se mueve. Dolor de hambre o dolor de vacío, la persona es que es como si fuera un hambre que tengo aquí, es un dolor que se caracteriza por un vacío. En epigastrio, sobre todo, es más frecuente en la úlcera duodenal y la úlcera gástrica. Nos queda una pregunta muy importante, pero la dejaremos para el próximo programa, porque es una pregunta extensa. Hasta el próximo. Chao.